les va? Espero que les esté yendo bien, ¿no? Bueno, en esta ocasión quería hablarles acerca de un video de un tema, ¿no? Que lo tenía un poco pendiente. Es de estructuras, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar de algo que tiene que ver con estructuras, centro de gravedad y centro de masa. La intención principal es hablar más de cómo funcionan los equilibrios con respecto al peso, a la masa, se puede decir, y por lo tanto automáticamente sale la gravedad, ¿sí? Digamos, la gravedad es en su función, la gravedad en su función buscaría primero el balance, el centro de gravedad de los cuerpos, digámoslo así, ¿sí? Espero no enredarlos. Es decir, usted puede asumir de que el centro de gravedad tiene que ver más con lo del equilibrio, ¿sí? Con lo del equilibrio, ¿sí? He buscado ejemplos, bastantes ejemplos en las redes, pero es frustrante, o sea, muchos hablan de bastantes fórmulas, bastante dato, ejemplos, pero sin ese toque de comprensión, ¿no? Sin ese toque de definición entendible, solo es como una transmisión de datos automático, y eso es frustrante a veces, porque uno aprende todo del tema, pero no comprende nada. No sé si, yo creo que a la mayoría les pasa que investigan un tema, aprenden ejemplos, aprenden fórmulas, mejor dicho, están empapados de todo el tema, pero una cosa rara, uno siente que no sabe nada, sabe todo y no sabe nada. ¿Es por qué? Porque uno no comprende, porque no hay esas definiciones o esos ejemplos idóneos para que uno comprenda. De hecho, ahorita tampoco les tengo los ejemplos idóneos, pero unos ejemplos míos que son más prácticos, ¿no? Entonces, la gravedad, cuando vamos a hablar de gravedad, usted entiende que la gravedad busca el equilibrio, digamos, el balance de los cuerpos, ¿sí? De los cuerpos, ¿sí? Eso tiene que ver con formas también, ¿no? Con formas, con la forma del cuerpo y con la posición del cuerpo, ¿sí? Eso trabaja, digamos, la gravedad estaría analizando todo eso, ¿no? Bueno, la gravedad, entiéndase como equilibrio, ¿sí? Por el momento, para que me entiendan en este tema. Y el centro de masa ya tiene que ver con los cuerpos, ¿sí? Con repartir las cargas, ¿sí? Las cargas, el peso, digámoslo así, de ese cuerpo, repartirlo en una posición igual, ¿sí? En una posición igual. Entiéndase esas dos concepciones de centro de gravedad y centro de masa, ¿sí? El centro de masa busca la mitad, el punto de ese cuerpo, el punto central, o de hecho no es central, él busca el balance de cierto cuerpo, ¿sí? Porque un ejemplo, usted llena una bomba de látex, la infla, esa bomba tiene una cierta posición, ¿no? Por la forma que tiene, ¿no? Esa forma entre medio elíptica y medio esponjosa, ¿no? Y usted la llena de agua, esa bomba, ¿qué pasa? Esa bomba cambia su posición, ¿no?
su manera de estar cambia, ¿no? Dependiendo de cómo esté la forma de la bomba, ¿sí? Porque las bombas usted las infla, todas no quedan con la misma forma, ¿no? Muchas cambian bastante. Entonces, si usted les llena agua, digamos, usted les llena agua un poco menos de la mitad y busca, ¿no? Y busca un centro de gravedad, pero antes, automáticamente, la naturaleza, por inercia, se da el centro de masa, se busca el centro de masa, ¿sí? Un ejemplo, nosotros, digamos, estoy ahí, normal, pero ¿qué pasa si alzo un pie? Mire, el cuerpo se va hacia un lado, ¿sí? Pongo una mano ahí, pongo esta otra mano acá, automáticamente el cuerpo se regula, ¿sí? Automáticamente, eso es por inercia, ¿sí? Y yo pongo acá, pongo este brazo ahí, esta parte de acá se ancha, y pongo este brazo acá, el cuerpo tiende a repartir la masa hacia un lado, ¿sí? Para buscar el equilibrio, ¿sí? Y ese sería el centro de masa, busca el centro de masa, ¿sí? Pero en muchas ocasiones el centro de masa se sale del cuerpo, ¿sí? Ahí ya viene trabajando el centro de gravedad, ¿sí? Ahí ya entraríamos en el centro de gravedad. El centro de gravedad ya tiene que ver con el equilibrio del cuerpo, ¿no? ¿Sí? Bueno, espero que me hayan entendido algo. Vamos a... O sea, no era mi intención hablar más del centro de gravedad, centro de masa, sino que por el tema que quiero explicarles, ¿sí? Que quiero... O sea, esto es de un sistema constructivo, ¿sí? De estructura, quiero hablar, de carga y masa. Digamos, hay sistemas estructurales que los diseñaron con hicieron unas placas así. Esto es una pared, ¿no? Esto es una pared. Entonces, esos sistemas que hicieron, diseñaron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unas placas, digamos, digamos un metro, ¿sí? No, a ver, pongamos así. Sí. Digamos, tienen aquí 1 metro y aquí tienen 50 centímetros, ¿sí? 1 metro por 50 centímetros. O sea, esas placas quedan bastante pesadas, ¿sí? Entonces esas placas, pongamos aquí una sola. Bueno, ¿no? Más o menos queda la misma idea. Para ejemplificar mejor, dejemos esta columna. O sea, lo que quiero indicar es la ineficiencia del sistema, ¿sí? Digamos, aquí tenemos ¿sí? Esta línea nos indica más o menos esa línea queda como fea. Digamos que es el centro de equilibrio, digámoslo así, ¿no? El centro de equilibrio. El centro de equilibrio. Este es otra vez hagamos esa figurita, ¿no? Esta es
la base. Bueno, tenemos aquí. Mire, esta sería la línea central, ¿no? Que con sentido común nos da un equilibrio, ¿no? Y ese, cuando las formas son simétricas, el centro de gravedad y el centro de masa son como similares, ¿no? Al menos en apariencia. Mire, entonces, ¿qué pasa si esta estuviera así, al contrario? Mire. Entonces mire que al no estar alineadas se va saliendo del centro, ¿no? Del centro de equilibrio, ¿sí? Del centro de gravedad sería, ¿no? Equilibrio, gravedad, lo relaciono ahorita para que sea más claro. Y si hablamos del centro de masa, buscamos el centro de masa, ¿dónde estaría ya? ¿Sí? Sí, digamos, este tiende a venir ahí. No sé si se mire. Entonces tenemos aquí, mire. Mire donde el punto de la línea de gravedad, se puede decir, mire, ya cambió, ¿sí? Ya cambió. O sea que, ¿cuál sería el centro de masa? Ya tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Con los cuerpos y las formas, les dije, y cómo la posición, cómo estén colocados. O sea, hacer eso por medio de fórmulas ya se vuelve bastante complicado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que me entiendan el cambio de posición, o sea, dónde se distribuyen las cargas. Aquí estamos hablando en función de carga más que todo, ¿no? En función de carga. Entonces, digamos, el peso de esta y el peso de esta se va a concentrar en este punto, ¿no? Se va a concentrar aquí. ¿Sí? Se va a concentrar en este punto. ¿Sí? O sea que si este tiene la capacidad de soportar 50 kilos, ¿sí? Tiene una resistencia mecánica de 50 kilos, 1, 2, 3, serían 150 kilos contra 50 kilos. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, estaríamos utilizando una proporción desmedida de las cargas para un sistema estructural, ¿sí? Es desmedido, ¿sí? Entonces, mire ¿qué pasa cuando hay un movimiento? ¿Sí? Porque esto está relacionado también en función de resistencia sísmica, ¿no? ¿Qué pasa? Si toda esta energía pierde el equilibrio, pierde la línea de equilibrio, si aquí ya la perdió total, mire, porque se salió. O sea, quiere decir que esta distancia de aquí, esta distancia de aquí a acá está acá, automáticamente. ¿Sí? O sea, esta distancia de aquí se desplazó acá y perdió el centro de equilibrio.
Bueno, no está perfecto, pero ya ahí me entienden, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un movimiento sísmico? ¿Qué pasa? Digamos, aquí está una carga, aquí está otra y aquí está otra. ¿Sí? Aquí está la base, ¿no? Esta es la base. 1, 2, 3. Este es el punto crítico, mire. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa carga desmedida, ese exceso de material, ese exceso de refuerzo, ese exceso de peso, ¿qué pasa? Ya entra en función de, digamos, como una especie de palancas ya, ¿sí? En función de palanca. Es como si usted tuviera una palanca muy fuerte, muy resistente, ¿sí? Esto es igual a esto, ¿no? La idea es esto, ¿no? Hacer unos niveles, ¿no? Unos bloques, digamos, un bloque, 2 bloques, 3 bloques. Pero aquí la idea es, estamos tratando de idear algo lineal, ¿no? Una fuerza lineal, ¿sí? Una fuerza lineal. Y esa fuerza lineal se va a ir disipando la energía en lo carga a este de acá, este a este, y estos dos lo cargan a este, ¿no? Lo cargan ahí. Pero cuando hay un equilibrio, una línea de equilibrio, ¿sí? Un centro de gravedad, es más resistente esa pila, digámoslo así, de materiales o de bloques o de láminas que usted coloque, ¿sí? Es estable, o sea, no es evidente no se magnifica, no es evidente la desproporción de las cargas, ¿sí? La desproporción, lo ineficientemente que está diseñado ese sistema. Pero cuando se desplaza el punto de equilibrio, digamos ya esto se vuelve una palanca, ¿sí? Ya trabaja como una palanca mecánica, ¿no? Hablando en presiones, en cargas. Bueno, esta se acumula acá, esta acá, por lo tanto estas tres van a quedar con todo aquí, ¿sí? Aquí. Aquí, esta ya es la zona crítica. ¿Por qué? Ya porque se volvería una palanca, ¿no? Esto ya vendría siendo una palanca, ¿sí? Ya con una ventaja mecánica bastante eficiente para destruir este punto, ¿sí? Para quebrar esto. Digamos, esto es una barra, ¿sí? O una varenga, digámoslo así, pongámosle de madera que fuera. O sea, en la analogía es lo mismo, ¿no? Las cargas es lo mismo, solo varían las proporciones y magnitudes, pero es lo mismo, ¿no? La física funciona exactamente igual. Entonces, mire que usted quiere partir esta, entonces, usted, ¿qué pasa? En esta posición, fuera del equilibrio, hace fuerza, hace palanca hacia acá abajo, ¿sí? Fuerza hacia acá abajo. Hasta aquí más o menos, digamos. Hace fuerza hasta aquí. ¿Sí? Eso hace que esta quede. Eso hace más o menos es esto aquí. ¿Sí? Es esto. ¿Sí? 3. 1, 2, 3 a 1. ¿Sí? Esta es la parte crítica. Miren. Es la parte crítica. ¿Sí? Entonces esta misma varenga, digámoslo así, o es esta misma forma alargada, mire, baja 1, 2, 3 y aquí lo quiebra, ¿sí? O sea que esto es esto de aquí a acá es esto de aquí a acá es esto y de aquí a acá es esto, ¿sí?
o sea que lo parte aquí, ¿sí? O sea que ya hablando de cargas de centro de gravedad y centro de masa, ya llegamos a un punto ya de palancas, ¿no? De ventajas mecánicas, ¿sí? La ventaja mecánica, o sea que aquí este exceso de refuerzo mecánico, se puede decir, ya está trabajando en función de palancas, una ventaja mecánica bastante desproporcionada con respecto a esta parte, ¿sí? A esta parte, aquí es donde tiene que soportar todo esto, ¿sí? Entonces mire que, o sea, no es recomendable placas muy grandes apiladas. ¿Por qué? Porque esas cargas se van duplicando, ¿sí? Aquí se triplica, mire, se duplica, y acá 3 a 1, ¿sí? 1, 2, 3, 3 a 1, en proporción, o sea que en cuestión de resistencia, esta resiste, pero resiste unas cargas iguales. Pero si aquí ya está esta y esta, entonces mire que es una ventaja bastante desproporcionada, ¿no? En función de resistencia aquí, ¿no? Entonces mire que este sistema, ¿qué es lo que hacen estos sistemas estructurales? Voy a borrar. ¿Qué es lo que hace? Resulta que construyen la pared, con ese sistema, con placas muy pesadas, ¿sí? Con placas muy pesadas. Entonces esa carga se concentra, la de aquí le transmite el peso a la de acá a esta, y esta pues naturalmente al piso, ¿no? Al piso. De ahí la famosa ley del tercio. Bueno, no nos metamos en esa ley ahorita. Entonces, ¿qué pasa esto? Al haber un movimiento sísmico, toda la energía de esta parte de arriba busca disiparse lo más rápido posible, ¿sí? Lo más eficientemente posible. Entonces, ¿a dónde llega? Llega pues, a este punto crítico, que ya... A este punto crítico llega, ¿sí? ¿Sí? Haga de cuenta que esto es la palanca, les voy a hacer la palanca aquí y ahí, ¿sí? Mire, la palanca mecánica ahí. Entonces, mire que toda esta energía de acá se concentra en esta parte, sobre todo en este punto. Y ahí hace el quiebre, ¿sí? Ahí hace el quiebre. ¿Sí? Hagamos esto. 1. Con verde hagamos esto. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Mire, al ir perdiendo, irse saliendo del punto de equilibrio, ¿sí? El centro de gravedad, digámoslo así, va aquí y va aquí, ¿sí?
este se concentra aquí, ¿no? O sea, eso quiere decir que ese sistema está diseñado para desplomarse más rápido esa edificación, ¿sí? ¿Sí? Ahora, ¿esto cómo se compensa? ¿Cómo se compensa? Hagamos este mismo dibujo. Mire, así, así, así y así, ¿sí? Mire, ese es otro comportamiento, o sea. Es decir, que se pierde el centro de equilibrio en la primera sección, las dos secciones simétricamente se desplazan, pierden por inercia, ¿y qué pasa? O sea, esto se desploma más rápido, o sea, hace el quiebre más rápido, ¿sí? Esto aquí, ¿qué es lo que hace? Así, se quiebra muy rápido, ¿sí? Entiéndase. Esa energía se libera y hace un quiebre muy rápido. Esto sería una onda, esa sería hablando de ondas, ¿sí? A ver, no me quedó bien el dibujo. O sea, este sería el contrario, así, gradualmente, así, así, así y así. Este va más gradualmente, ¿sí? Va aquí el vector hacia acá, baja el vector acá, acá y acá, ¿sí? Dependiendo de la onda, dependiendo del movimiento, de la energía, el desplazamiento es mucho más rápido, o sea, se quiebra mucho más rápido, pero siempre termina aquí la parte más crítica, ¿sí? Miren. Bueno, para compensar esto, para compensarlo, o sea, si hay sistemas estos, hay un sistema constructivo con estas placas, es muy peligroso. Y mire que hay de doble planta, digamos, aquí es una planta, 1, 2, 3, 4, 2 metros, póngale. Y llegan y tiene otra planta más de eso, ¿sí? Mire, eso es desastroso ese sistema. Es muy desastroso, peligroso. O sea, ¿qué es lo que tendría que hacerse aquí para que esto funcione con menos peligro? Pues hacerle las columnas aquí. Al hacer la columna aquí y la viga de la viga acá, hagámosle así para que se note más. Y la viga acá, esto que hace amarra, ¿no? Esto amarra este apilado, amarra este muro, lo amarra. Entonces las cargas ya van aquí, o sea, ya la fuerza vendrían en estos nudos, aquí, aquí, siempre a la tercera parte, ¿no? O sea, esa es la fórmula empírica, ¿no? Aquí, aquí y aquí, se van concentrando, aquí en los nudos, ¿no? En los nudos se concentra la presión, la fuerza, las ondas, esto, ¿sí? Entonces mire que ahí ese sistema funcionaría, pero ¿qué pasa? De todas maneras hay mucha sobrecarga, o sea, este peso para esto no, o sea, esto está recibiendo mucho peso está recibiendo esto, ¿sí? Entonces es bastante ineficiente el sistema ahí. A ver, bueno, con esto funciona, ¿no? Funciona, pero como le digo, aún queda exceso de carga aquí, ¿sí? Pues lo ideal es el refuerzo mecánico del material, de cualquiera que sea en cualquier campo, debe ser
proporcional a su función, ¿sí? Si esa pared, digamos, no es estructural, entonces no necesita tener mucho peso y sobre todo que haya mucha carga sobre una carga inferior, ¿sí? Debe ir disminuyendo la carga, el peso, la resistencia de hecho, ¿sí? Menor que sea, bueno, la resistencia, no hablemos de resistencia, hablemos de peso, de carga nomás, ¿sí? Entonces mire que eso sería, de lo que les quería hablar era de esto, ¿no? Pero nos metimos en centro de gravedad y centro de masa. ¿Por qué? Porque esto es un cuerpo y sobre esto trabaja la gravedad y la masa, ¿sí? A medida que pierde, como está aquí, el centro de equilibrio, el centro de gravedad, y hablemos también del centro de masa por el tema, ¿qué pasa? Toda esa energía ya se vuelve una palanca mecánica, que esa palanca mecánica, por inercia, va a destruir un sistema constructivo, una construcción, algo que usted elabore lo va a destruir por estos comportamientos de la física, ¿sí? Bueno, esto tiene, a ver, ya creo que voy a acabar. Entonces mire que hay unos sistemas muy peligrosos. Hay unos sistemas que tiene esto, lo mismo. Me gusta acabar marcadores. Ya están. Quedó feito este, desde que me entiendan. Entonces mire que con estas placas, digamos, cada unas placas tenían como 40 kilos cada uno, 150, 200 kilos para esta placa. La placa en sí lo va a resistir, pero cuando hay un centro de gravedad estable, ¿sí? Cuando hay un centro de gravedad estable, o sea, no se pronuncia, ¿no?, ese riesgo, ¿sí? Pero cuando se pierde ese centro de equilibrio o de gravedad, pues mire que todo ese peso ya se concentra en la parte más crítica, que es en la parte, más o menos en la tercera parte, ¿no?, de la altura, ¿no? Bueno, entonces para resumirles, esas construcciones que he visto tienen aquí unos rieles metálicos bastante delgaditos, ¿sí? O sea, son rieles metálicos del sistema liviano, ¿sí? Del sistema liviano. O sea que un riesgo es ese sistema estructural, un riesgo, totalmente un riesgo, ¿sí? Si tuviera aquí un riel metálico pero más resistente, no tipo liviano sino tipo pesado, no habría problema, ¿sí? Y aquí que hay un amarre, ¿sí? Un amarre por lo menos bueno, buscando un poco más de refuerzo, no habría problema, pero esos sistemas constructivos están bastante peligrosos. De pronto usted ha de ver por ahí unos sistemas con unas placas, pero sin sistema estructural. Bueno, y para concluir, ¿qué se me olvida? A ver, espero que no se me olvide nada. Esperen un momentico, a ver, miremos el tiempo. Bueno, corremos. Bueno, entonces para concluir eso, ¿no? O sea, resumamos. Miramos centro de gravedad, que para que usted entienda es como el equilibrio, ¿no? El equilibrio. Centro de masa es como
el centro de un cuerpo, pero en función de carga, ¿no? En función de carga, ¿no? Cuando ya el cuerpo se encuentra en un desequilibrio, ya estaríamos hablando de gravedad, ¿sí? Miramos que todas estas fuerzas, estas cargas acumuladas, tienden a convertirse por inercia en ventajas y desventajas mecánicas, ¿no? Que ya tiene que ver, estamos hablando de ley de palancas, ¿no? Eso se convierte en un riesgo, ¿sí? Porque esas energías se concentran en ciertos puntos, ¿sí? Cuando hay una desproporción en las cargas mecánicas, en los pesos, no se proporcionan cuando están en un estado de equilibrio estable, ¿no? Con un centro de equilibrio o de gravedad estable, no se pronuncian. El problema es cuando se salen de ese equilibrio, ¿sí? Y eso sucede es cuando hay movimientos sísmicos, el mismo viento saca de su línea de equilibrio y eso hace que toda esa energía se concentre en otro punto y por lo tanto ese punto se va a autodestruir, ¿no? Se va a reventar totalmente. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias y espero a alguien le interese este